11 años de gobierno kirchnerista que hoy estamos presentando en sus datos más importantes, en sus hitos y concreciones más salientes a través de Voces de Cambio para compartirlo con el resto de la patria grande. La asignación universal por hijo, que se maneja como asignación familiar de una persona que no tiene trabajo, cuando esa persona tiene trabajo o consigue que lo registren, ¿quién no quiere tener trabajo registrado, estable y con todos los beneficios? La sigue cobrando porque ya no la cobra más como asignación universal por hijo, sino que la cobra como asignación familiar. Además, la cobertura que significa que cada uno de estos chicos, para poder cobrar cada una de estas familias, debe concurrir al colegio y debe tener su calendario de vacunas y su servicio de salud cubierto. También la incorporación a enero ya de 2013 permitía que más de 64.000 embarazadas. Ampliamos también el derecho a las mujeres embarazadas. La asignación universal por hijo es una medida de reparación social, es una medida de ingreso ciudadano que se otorga universalmente, o sea, a todas las personas que se encuentran en una situación objetiva, derecho que tienen los chicos, por lo tanto, los pibes. Le piden, como lo que se llama condicionalidad o contrapartida, que los chicos vayan a la escuela y que tengan un grado de atención médica esencial, que tengan una cobertura médica, y la idea de tener un ingreso regular, aunque la cifra no sea espectacular, cambia mucho la economía familiar, sobre todo en quien la administra con mucho cuidado, sobre todo por esto, porque es regular, porque se paga todos los meses y entonces permite a la familia hacer una serie de cálculos respecto, bueno, de sus ingresos y lo demás. No es alternativo del hecho de tener trabajo, tiene que ver con el nivel de ingresos de la persona, pero no le excluye tener trabajo. Es más, muchas personas sí tienen, todas aquellas que lleguen hasta un ingreso mínimo. Esto beneficia a 3.400.759 niños y a 1.887.000 familias, casi 2 millones de familias. Para sostener cualesquiera de las medidas del kirchnerismo o de cualquier gobierno que se precie de progresista en América Latina, son muy importantes los fondos a los cuales se puede apelar para llevar a cabo esas realizaciones. Para la Argentina, la recuperación de la soberanía energética en sí misma es algo que hace a su sentido soberano. Pero también, desde el punto de vista económico, es muy gravitante lo que ha ocurrido en el último tiempo cuando YPF, la empresa petrolera, volvió a ser estatal. Al cabo de una discusión muy fuerte porque estaban detrás los intereses de una multinacional sumamente fuerte y con enormes intereses también en lo local y, por cierto, en lo internacional. Hubo que luchar casi contra apocalípticas voces que hablaban de lo que le iba a suceder a la Argentina si procedía de esa manera. Pero la asignación universal por hijos y tantos otros logros que van más directamente a la gente siempre tendrán una relación con el poder económico que el país tenga. Y la decisión de hacer otra vez parte del Estado a YPF posiblemente sea, como lo va a comentar Mario Weinfeld, de las más significativas. Se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF, Sociedad Anónima. Silencio, por favor. Silencio. El kirchnerismo no amaneció, por decirlo así, no empezó con una idea de estatizar mucho, de recuperar todo lo que se había privatizado. Eso en realidad le fue apareciendo, podría decir uno, le fue sucediendo a medida que se revelaban enormes carencias o enormes trampas o estafas de concesionarias de servicios públicos, empresas que los habían recuperado, y
yo diría a partir de 2008 o en 2009, ahí sí un cambio de concepción, aceptando que era necesario reestatizar para cumplir todo el proceso. Estamos violando la ley, estamos haciendo una expropiación que es ilegal, inconstitucional, pero además, ¿sabe qué? Estamos generando un marco de desconfianza terrible. La Argentina va a un proceso de desaceleración económica, producto de la desconfianza y la baja de la inversión, que veníamos de un buen ritmo a un peor ritmo. El aumento de las inversiones con respecto al año pasado, con respecto al primer semestre del año pasado, escuchen esta cifra, es del 90%. Es decir, más o menos como reflejando, no se invertía nada y ahora se está invirtiendo en serio. Esto sería la traducción, que obviamente no está dicho así en el informe de la Bolsa de Comercio, pero entre nosotros lo podemos conversar en esos términos. Las grandes estatizaciones provienen a partir de los gobiernos de Cristina Kirchner, de 2007 en adelante. La del sistema jubilatorio, la de la empresa Aerolíneas Argentinas y ya en este tercer mandato, el segundo de ella, la de YPF. Se declara de interés público, nacional y como objeto prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos. Para recuperar YPF fue necesario que este gobierno, como ha sucedido con muchos de la patria grande, se plantase frente al poder internacional. Estaba en juego el interés de una multinacional como Repsol. Y detrás de Repsol, el Estado español, que uno no sabe exactamente hasta qué punto el Estado, el pueblo español recibe beneficios de Repsol, pero ya ellos estaban en una franca defensa de los intereses de Repsol. Y detrás de España, la Unión Europea. Y juntamente a la Unión Europea, a España y a Repsol, todos los tribunales internacionales, el poder económico del mundo, mirando con recelo, torvamente, al gobierno argentino. Pero en ese caso eran los poderes internacionales, muy ayudados desde adentro, por lo que aquí llamamos cipayos, en Venezuela pitiyanqui, no sé en cada uno de los países cómo se les llama, a quienes están muy de rodillas por intereses propios ante el poder internacional. Distinto fue quedarse con las AFJP, aquellas empresas privadas que tomaban el dinero de los trabajadores y lo tenían que pasar a quienes se jubilaban. Por supuesto, un negocio colosal en el camino. Ha sido tan justo quedarse con las AFJP que debe ser de los temas que fueron quedando para atrás uno de los que menos se discute hasta por sectores de la oposición. Y cuando decimos oposición, hablamos particularmente de la mediática que se da en la República Argentina. O sea que vale la pena evocar uno de los hitos fundamentales, fundacionales de los gobiernos kirchneristas ocurridos hacia finales del 2008. A menos de 3 años del 2000, quienes conforman Máxima se reúnen para un objetivo trascendente: proyectarse en el próximo milenio. Efectivamente, para el año 2000 vamos a ampliar considerablemente nuestro servicio. La mejor atención a nuestros afiliados. Mantener el buen rendimiento de nuestras inversiones. Siendo la FJP más elegida. Tanto ahora como en el futuro. Máxima, seriedad y respaldo. El sistema jubilatorio argentino, que había sido muy amplio y muy universal, fue privatizado de forma salvaje, pensando, de forma sumamente torpe, muy propia del menemismo, pensando mucho más en el negocio financiero que significaban los aportes que iban a hacer los jubilados, que en la verdadera prestación que se le iba a hacer a los trabajadores que ya no serían activos. En ese momento lo que se pensó es recuperar, por un lado, ver cómo se hacía para garantizar algo que ya se venía planteando, pero garantizarlo en el tiempo, que es universalizar prácticamente la prestación jubilatoria. Lo que acaba de hacer el gobierno nacional, sin perjuicio de lo que ya dijimos respecto de los fondos, es generar el acto político de mayor desconfianza hacia el resto del sistema económico,
y empezar a generar problemas que en realidad la Argentina no tenía hasta hoy. Pueden poner una cárcel para obligarnos a hacer algo contra nuestros intereses y contra nuestra voluntad. Yo creo que es un hecho más grave que la confiscación de los depósitos. Estamos hablando de los ahorros de una duración de 30 a 50 años de vida. No lo podemos cambiar en 5 minutos porque el gobierno tiene una urgencia fiscal. Cuando las medidas estatistas las toma Estados Unidos, Francia o Alemania, son medidas simpáticas, inteligentes, pero cuando las medidas en la defensa del Estado se toman aquí, en casa concretamente, otra vez los estatistas, otra vez los nostálgicos. La decisión de recuperar los fondos de nuestros trabajadores, de nuestros jubilados, que habían sido privatizados en la década del 90. Muchos que votaron lamentablemente esa privatización permitieron que esos fondos sean manejados por unos pocos. La medida pareció muy drástica y lo fue, cambió mucho y sirvió aparte algo que a Néstor, ya que estoy aquí, siempre le importaba mucho, que es para fondear al Estado, para darle dinero al Estado. Esto también le dio solidez al Estado argentino en materia económica. Por un lado, vamos a tener un sector de reservas duras para hacer frente al Fondo de Sustentabilidad, que tendrá de piso el equivalente a un año de pago de jubilaciones, como hacen los países serios. El resto va a ir a inversiones con capacidad de repago que nos permitan mejorar nuestra competitividad y la calidad de vida de los argentinos. Se dijo en ese momento que no se iban a pagar las jubilaciones, que se iba a hacer una catástrofe, que la plata se iba a agotar o se iba a volar. Eso ocurrió ya hace unos añitos. Ninguno de esos fenómenos se produjo y nadie en la Argentina extraña el sistema jubilatorio privado y nadie se atreve siquiera a decirlo. Después de la pausa, lo prometido, la presencia en Voces de Cambio del senador Aníbal Fernández. Ya volvemos.